ha muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Dios no ha muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Vive para siempre. Qué hermosa alabanza, ¿no? Y como hemos visto ahí el texto, ¿no?, de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, verso 25 y verso 26 dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Gracias una vez más por estar, Señor, en tu presencia, unido con mis hermanos, Señor, en un solo corazón, para, Señor, disfrutar de tus maravillas, Señor, y sobre todo, bendito Dios, escuchar tu palabra, esa palabra, Señor, que es inspirada por ti y que es útil para nosotros, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Gracias. Y es por eso, bendito Señor, que nos sometemos a ti. Y gracias, Señor, porque tú enviaste, Señor, a tu Espíritu Santo para que nos guiara. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú hagas tu obra. Y a ti, Señor, nos sometemos dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué preciosa declaración que encontramos aquí, ¿no?, en este pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 11, cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Como hemos estado compartiendo, hoy es un día en que el mundo recuerda, ¿no?, y celebra ese acontecimiento maravilloso de la resurrección del Señor Jesús. Y yo creo que esta es una celebración que siempre debe estar en nosotros todos los días, ¿no? No esperar, no solamente en este momento, sino que siempre recordar sus promesas. Y justamente eso es lo que queremos hoy en esta mañana compartir con ustedes acerca de dos palabras muy importantes que el Señor declaró aquí. Él dijo que era la resurrección y la vida, ¿no? Y ¿por qué Jesús hizo esa declaración? ¿Por qué el Señor expresó esto, ¿no?, en un momento en que las hermanas de Lázaro, que había fallecido, ¿no?, en este caso especialmente Marta, ¿no?, cuando se le acerca al Señor con tristeza que su hermano había fallecido? Y el Señor le comienza a hablar, ¿no?, acerca de la resurrección y la vida. Pero Marta pensó que eso iba a ser en un futuro, y ella pensaba, ¿no?, en esa resurrección física también, ¿no? Y cuando Jesús le está hablando aquí de la resurrección en la vida, Dios está yendo, ¿no?, a un ámbito mucho más amplio, ¿no? Y lo que yo quiero justamente es compartir con ustedes no tanto la resurrección física, ¿no?, sino esa resurrección espiritual que el Señor nos ha declarado. Recuerdan que al principio, ¿no?, en el pasaje que mi esposa leyó, ¿no?, en Efesios, en el capítulo 2, un versículo muy, muy precioso para considerar y partir justamente de ahí, ¿no?, el tema que yo quiero compartir. Ahí en Efesios, en el capítulo 2, si ustedes notaron, ¿no?, en el verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Fíjate qué precioso y qué linda promesa. Dice, y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay un acontecimiento no histórico que vemos que el Señor Jesús resucitó. Y hay esa esperanza, ¿no? Que un día también seremos levantados juntamente con Cristo también en esa esperanza de que este cuerpo físico también va a ser levantado. Pero Dios está hablando de que mientras llegue ese acontecimiento, hay una resurrección que ya el Señor hizo en nuestras vidas, que es la resurrección espiritual. El Señor dice aquí en su palabra que Él ya nos resucitó. Y aún más dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estamos ahora en un lugar diferente. Pero algo que nosotros tenemos que saber, de que el Señor Jesús, Él es el que nos dio, dice, la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Santiago, ahí en el capítulo 4 de Santiago, le voy a dar exactamente el versículo. Esperen que estén con su Biblia ahí para que puedan ahí anotar, ¿no? los pasajes y acompañarme también, ¿no? en la lectura, ¿no? de la palabra. Ahí en Santiago, en el capítulo 4, verso 14, el Señor dice, cuando no sabéis lo que será mañana, hablando, ¿no? acerca de que a veces las personas hacen planes y muchas veces, pero no sabemos lo que pueda acontecer más adelante. Pero Él dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está hablando de dos tipos de vida. Hay una vida espiritual, pero también hay una vida natural. Y esa vida natural que el Señor está hablando en su palabra es una vida frágil, ¿no? Estamos viendo cómo muchas vidas, ¿no? La muerte se ha llevado, ¿no? Y por la fragilidad de lo cual nosotros somos. Nadie puede decir que tenemos la vida comprada. Ya estamos viendo que la muerte no respeta, ¿no? edades, no respeta condiciones sociales. Cuando viene, ¿no? sobre una vida, ¿no? Se lo lleva físicamente. Y dice que es así, es tan frágil, es como una neblina. La vida es tan corta que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero lo que Dios está hablándonos ahora es acerca de una vida mucho más preciosa que nosotros tenemos que considerar en nosotros. De acuerdo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, cuando el apóstol Juan empezó, ¿no? a describir, ¿no? de la obra maravillosa del Señor, él declaró algo muy importante, ¿no? Y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él dice ahí en el versículo 4 del capítulo 1, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Una de las cosas que vamos a estar viendo, ¿no? a través de toda la palabra es que justamente Jesús comenzó a hablar acerca de esa vida, acerca de esa esperanza, de esa promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuánto nosotros conocemos, ¿no? el pasaje muy precioso ahí del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una de las cosas que vemos aquí en el capítulo 5, si ustedes me pueden acompañar, dice la palabra de Dios en el versículo 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. En el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Dios está presentando ahora un tipo de vida totalmente diferente a lo que comúnmente nosotros entendemos por la vida. Muchas personas piensan que aquí es la vida, aquí es donde todo va a pasar y todo va a suceder y la gente no está pensando que hay una vida que nos espera después de la muerte física. Una vida espiritual, una vida donde la presencia de Dios está y donde Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos en ese lugar. Dios desea que nosotros estemos en este lugar. Es por eso de que la verdadera vida está en Dios. La verdadera vida está en Jesús. Por eso que Él dijo en Juan capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad, dice, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida. Jesús es la vida. Y por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Ahora, ¿por qué Él es la vida? ¿Cuál fue el propósito del Señor? ¿Por qué el Señor dice que cuando uno cree al Señor, tenemos vida eterna? Y hemos pasado, dice, de muerte a vida. El mundo estaba perdido. Por eso es que cuando nosotros vemos ahí en Efesios el texto que hemos leído, y volvamos ahí a ese pasaje, en el capítulo 2, el verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. El Señor Jesús, que es el dador de la vida, que Él es la vida, dice que nos dio vida a nosotros, dice, cuando estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. ¿De qué está hablando? Justamente de la muerte espiritual. Esa muerte que nos separa de la presencia del Señor. Y para eso vino el Señor Jesús. Para eso vino la vida, para poder vencer a la muerte. Y ese es el acontecimiento que nosotros celebramos, ¿no? Día a día, y especialmente en este tiempo cuando el mundo presta su atención a Dios. Y están celebrando esto de la fiesta de la Pascua, ¿no? O de la Semana Santa, como muchos le llaman, y recuerdan, ¿no? Todo ese acontecimiento maravilloso que encontramos en la Escritura, de cómo el Señor vino para justamente rescatarnos de una muerte eterna, de una muerte en que nunca podíamos nosotros tener una relación con el Señor a causa del pecado. Por eso que Pablo, cuando hablaba a los Corintios en el capítulo 15, ahí en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte, en el verso 21, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Fíjese, y podemos hablar muchos pasajes en Romanos, ¿no? De que cómo el hombre, a través de su pecado, murió. O sea, se separó. Se alejó de la presencia del Señor. Para esto el Señor vino, para esto el Señor Jesús vino, justamente para sacarnos de esa condición de una perdición eterna. Porque el Señor dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3, 23. Esa es la situación de la humanidad, que estamos lejos de Dios a causa del pecado. Y qué tristeza sería que muchos de los que han partido la presencia del Señor lo hayan hecho sin Cristo, que no hayan tenido la oportunidad de entregar su vida al Señor. Qué tristeza sería, porque de acuerdo a la palabra,
estarían destituidos de la gloria de Dios. Pero para esto el Señor envió al Señor Jesucristo, el dador de la vida, el autor de la vida, para que nosotros a través del Señor Jesucristo, nosotros podamos acercarnos a Él y recibir la bendición de pasar, como dice la palabra de Dios, de muerte a vida. Ese es el deseo del Señor, que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, como dijo Jesús ahí en Juan 10, 10. El ladrón solamente viene, hablando del diablo, solamente viene para matar, para hurtar y destruir. Él viene para traer caos, desesperanza al mundo. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan, dice, vida y vida en abundancia. La vida que Jesús da es una vida abundante, una vida maravillosa. Si tú no has tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús y te encuentras y en ese estado alejado de Dios a causa de tu pecado, el Señor nos está dando la oportunidad y te está dando la oportunidad para que Dios cambie tu vida. Esa vida que tiene ese destino hacia la muerte, tú puedas tener el destino de la vida, el regalo precioso que Dios ha dado a través de Jesucristo, a través de Jesús, para que tengamos vida. En Primera de Juan, en el capítulo 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 11. Y este es el testimonio que Dios, dice, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es muy importante que tú puedas entregar tu vida al Señor, al dador de la vida. El Señor dice, en Jesús es el único en que nosotros podemos tener esa vida que es eterna, esa vida que es espiritual, no esta vida física, sino esa vida que nos espera cuando nosotros partamos de este mundo. Como dice Santiago, esta vida solamente es una vida de paso, nada más. Es una vida muy pequeña en comparación a la vida eterna que Dios ha preparado para todos aquellos que nos acercamos arrepentidos, reconociendo que hemos fallado y reconociendo que sin Cristo estamos separados de Dios, estamos muertos. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Tenemos que recibir a Jesús en nuestras vidas para que la vida misma, esa vida gloriosa, esa vida, Dios te cambie de un estado de muerte eterna espiritual a una vida eterna al lado del Señor por siempre. Por eso, hermano, la escritura del Señor es muy importante para nosotros. Tenemos que nosotros, hermanos, entender el propósito. Por eso que el Señor, cuando habló con Marta y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Entonces, esa es la esperanza ante todo esto que estamos aconteciendo, ante todo lo que estamos enfrentando, porque una de las preocupaciones, como ya le hemos dicho antes, las personas se preocupan. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, no tienen esa seguridad en el Señor de que Él es la vida y que si nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida está asegurada. Pase lo que pase, estamos seguros que si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, Él nos ha prometido y nos ha dado, dice, nos ha dado vida eterna. Si tú has hecho esta decisión en tu corazón
para aceptar a Jesús como tu Salvador, Él te ha dado vida. Por eso que una vez más voy a leer ahí en Efesios, en el capítulo 2, para que podamos entender esto, este ofrecimiento del Señor. Qué precioso. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, bendito sea el Señor, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, dice, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Qué precioso, qué esperanza tenemos nosotros ahora de que el Señor dice nos has resucitado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Ahora yo quiero dirigirme a ti, hermano. ¿Cómo tú estás viviendo esa vida? Dice el Señor que Él ya nos resucitó, que estamos sentados en los lugares celestiales. Tenemos que nosotros entender, por eso que en Colosenses en el capítulo 3, Él dice en el versículo 1, miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, aleluya, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Mientras nosotros estamos aquí, hermanos, tenemos que entender que ya Dios hizo una resurrección espiritual en nuestras vidas. Estamos en los lugares celestiales, estamos en la misma presencia del Señor, no físicamente, pero espiritualmente ya Dios nos ha puesto en ese lugar. Y eso es lo que nosotros tendemos que entender, hermano. Si nosotros hemos resucitado, entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo a nosotros? Que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Nosotros ya caminamos y andamos en base a las promesas de Dios. Caminamos y andamos en base a lo que Dios nos ha prometido en su palabra. En base al ámbito espiritual en el cual Dios ya nos ha colocado, hermano. Tenemos que nosotros siempre mirar hacia arriba. Ese es nuestro lugar. Esos son nuestros principios. Esa es la norma de vida que Dios ha establecido para nosotros. Para que nosotros caminemos. Por eso que en el verso 5 dice, haced pues morir, dice, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, Dios nos está llamando la atención. ¿En qué lugar Dios te ha puesto? ¿Y cómo es posible que nosotros, Dios habiendo hecho una maravillosa obra en nuestra vida, habiéndonos trasladado no de las tinieblas a su luz, de haber estado muertos y habernos dado vida juntamente con Cristo, no podemos nosotros, hermanos, estar actuando como terrenales. No podemos estar andando como muertos espirituales. Nosotros tenemos vida eterna. Tenemos la vida de Jesús en nosotros gracias a Él. Gracias por el Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios nos dice. Pero si nosotros, hermanos, hemos resucitado espiritualmente, ¿lo entiendes esto? Tenemos que fijar nuestra vida y hacer morir lo terrenal. Hacer morir aquellas cosas que no le agradan al Señor. Todas esas cosas que Dios rechaza y que nos aleja muchas veces de la presencia del Señor, que muchas veces nosotros entristecemos el corazón del Señor. Ya no podemos seguir haciendo esto, hermano. Nuestra posición es diferente.
Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos resucitado juntamente con Jesús. Y si nosotros hemos resucitado, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Por eso, hermano, tenemos que revestirnos del Señor. Tenemos que apropiarnos del Señor. Que la palabra de Dios siempre esté en abundancia en nosotros, como dice el verso 16 de este capítulo que nosotros hemos hablado. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque si tú crees que Dios te ha hecho sentar en los lugares celestiales, que te ha resucitado y te ha hecho sentar en los lugares celestiales, entonces nuestro caminar es siempre mirando las promesas del Señor. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe, andamos por las promesas del Señor. Nosotros estamos ahora en un ámbito espiritual diferente porque el autor de la vida misma que es Jesús, ha venido a nuestro corazón. La resurrección ya actuó en nuestras vidas. No necesitamos esperar la resurrección de muertos. Eso va a venir, pero tienes que entender en la posición que Dios nos ha dado. Dios nos ha resucitado en Cristo Jesús y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Aleluya. Qué bendición, hermano. Qué privilegio que nosotros tenemos en el Señor, de que en su amor, solamente por su amor, Dios hizo posible que nosotros ahora estemos en un lugar maravilloso. Así que yo te animo, hermano, a que pongas tu mirada arriba, que pongas tu mirada en el autor de la vida, en el autor de la fe, en Jesucristo, que podamos disfrutar de las bendiciones espirituales. Este es el manual de aquellos que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es lo que nos va a llevar y a caminar en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Esto es lo que nos va a ayudar a poner siempre la mira en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta linda promesa que tú, Señor, nos has dado, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida, Señor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos has dado vida, sino que tú nos has resucitado, Señor. Y nos has hecho sentar en los lugares celestiales, Señor. Gracias, muchas gracias. Y, Señor, queremos pedirte por aquellos que no tienen esta bendición de tener la vida. Señor, oramos para que abran su corazón y te reciban a ti en su vida. Se arrepientan en sus pecados y te acepten como su Salvador. Y Padre, y tú has prometido, Señor, darles la vida. Asimismo, Señor, tú nos exhortas que tenemos que hacer morir lo terrenal, que tenemos que poner nuestra mirada allá en los cielos, porque ese es nuestro lugar, Señor. Si hemos resucitado contigo, Señor, la única manera que tú nos dices es solamente buscar las cosas de arriba. Por eso, bendito Dios, te pido que tú nos ayudes, Señor. Espíritu Santo de Dios, sigue obrando en nuestro corazón y que nunca, Señor, bajemos la mirada en el lugar donde nosotros pertenecemos, sino que siempre estemos, Señor, caminando, Señor, en el lugar donde tú ya nos has puesto. Gracias, Señor, por esta preciosa resurrección que ya hiciste en nosotros desde el momento en que nosotros te aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El vivo está.